Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una sesión más de la asignatura de inglés. El día de hoy nosotros vamos a seguir avanzando con la asignatura y como ustedes pueden ver en su pantalla, nosotros ahora vamos a trabajar con el pasado progresivo o en inglés past progressive. ¿Para qué se utiliza el pasado progresivo? Perdón. El pasado progresivo se utiliza para describir acciones situadas en el pasado. ¿Sí? Cuyo comienzo fue en un punto en el pasado. Entonces, es una acción que tal vez puede seguir sucediendo o no en el presente, pero la parte importante que nosotros debemos de entender es que es una acción que comenzó en el pasado, tiene un punto de inicio en el pasado. Y comúnmente esta acción toma un periodo de tiempo en que se la va a realizar, no es una acción instantánea. Entonces, al igual que nosotros hemos visto en los otros tiempos, nosotros vamos a analizar affirmative sentences, negative sentences, yes, no questions y short answers. Entonces, en el caso de hoy, nosotros vamos a trabajar con oraciones afirmativas, affirmative sentences. ¿Sí? Affirmative sentences. A ver, de la igual manera que nosotros hemos trabajado con los otros tiempos, nosotros tenemos una estructura gramatical para nuestras oraciones afirmativas. ¿Cuál es esa estructura gramatical? Nosotros tenemos en la primera posición el sujeto. En la segunda posición tenemos nuestro verbo be en simple past. Ahora, ¿qué es lo que se agrega y qué es lo que le hace característico a nuestro past continuous o past progressive? Es esta característica, que su verbo principal siempre va a terminar en ing, ¿sí? Y finalmente en la cuarta posición nosotros tenemos el complemento. Ahora, dentro del sujeto, como ustedes ya conocen, dentro del sujeto nosotros ¿qué podemos tener? ¿Qué tipo de palabras? Podemos tener nosotros personal pronouns o podemos tener nouns. Esos son los dos elementos que podemos tener dentro del sujeto. Dentro del verbo be, en simple past, recuerden que nosotros tenemos dos tipos, que son el was y el were. Esto nosotros ya analizamos en el pasado simple, cómo se asigna was y cómo se asigna were. Va a depender del pronombre personal o si mi sustantivo está en singular o si está en plural y se va a agregar. Ya, aquí nosotros tenemos el verbo ing, como yo les dije, nosotros vamos a aprender unas reglitas para poder agregar el ing. La terminación ing en nuestro caso, en este tiempo, le da la traducción ando o endo a mi verbo principal. Y finalmente tenemos el complemento. Entonces, miren, ahora nosotros vamos a analizar la oración que tenemos aquí. Esta oración está escrita en pasado progresivo. I was going to the school. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos aquí el I viene a ser nuestro sujeto. El was es nuestro verbo be. Going es mi verbo principal y como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos que el verbo es go y se agrega ing. Y aquí tenemos nosotros, al final tenemos to the school, que es nuestro complemento. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a enfocar en este momento? Es a trabajar con las reglas para agregar ing a nuestros verbos principales. Entonces, miren, vamos a comenzar. Reglas para agregar ing a nuestros verbos. ¿Cuál es la regla general? La regla general es agregar ing al final del verbo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el verbo feel. Entonces, para poder utilizarlo en el pasado progresivo, debemos agregar ing al final. Tenemos lo mismo, nuestro verbo go, ¿sí? Y tenemos que agregar ing para que tenga la estructura correcta para que pueda utilizarse en pasado progresivo. ¿Cuál es la segunda regla que nosotros tenemos? Si el verbo termina en quitamos la a nuestro verbo y agregamos ing. Tal como podemos ver aquí en los ejemplos, tenemos el verbo live. Miren, está terminando en Por ende, esta nosotros la eliminamos y agregamos ing.
Live, living. Se elimina la E y se agrega ing. Lo mismo pasa con el verbo have. Termina en E, tenemos que eliminar la E y agregar ing. Y ahora tenemos having. Having, ¿sí? Vamos a la tercera. Ahora tenemos que analizar un poquito esta regla porque se puede decir que es la que más debemos tener cuidado. Miren, nosotros tenemos que si el verbo es monosílabo y termina en consonante vocal consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Vamos a los ejemplos para que esta reglita esté más clara. Miren, nosotros tenemos aquí el verbo stop. El verbo stop. Entonces, es monosílabo porque tiene una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante. Quiere decir que sí me aplica la regla. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacemos antes de agregar ing? Tenemos que duplicar la última consonante. En este caso, la consonante es la P y se agrega ing. Lo mismo vamos con el verbo plan. Tenemos L que es consonante, A es vocal y N es consonante. Entonces sí cumple consonante, vocal, consonante y es monosílabo. ¿Qué debemos hacer? Duplicar la última consonante, que en nuestro caso es la N. Plan, planning. Sí, entonces tened muy en cuenta estas reglitas para nosotros poder agregar ing correctamente. La siguiente regla. Cuando el verbo termina en W, cuando el verbo termina en W, en X o en Y, aquí no tenemos que duplicar nada, solo se agrega ing al final. Miren, aquí tenemos el verbo fix que termina en X, por ende solo tenemos que agregarle ing, que sería fixing. Lo mismo tenemos el verbo enjoy, a pesar de que termine en consonante vocal consonante, pero la regla me dice que cuando está en W, X o Y la terminación del verbo, solo agregamos ing. Entonces, fix, fixing, enjoy, enjoying, ¿sí? Y vamos a nuestra última reglita. Dice, si el verbo termina en IE, ¿sí? Si el verbo termina en IE, cambiamos la IE por YING. Miren, aquí nosotros tenemos el verbo lie. Termina en IE. Tenemos que eliminar la IE y agregar YING. Lie, lying. Lo mismo tenemos con el verbo die. Termina en IE. ¿Sí? Tenemos que eliminar la IE y agregar YING. Lie, lying, die, dying. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros las reglitas para poder agregar ing a nuestros verbos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Nosotros vamos a completar estas oraciones afirmativas colocando las palabras que nos hacen falta. Como yo les dije, ¿cuál es la estructura gramatical? Revisemos nuevamente para poder trabajar en el ejercicio. Subject, verb in simple past, verbo con ing y complement. Entonces, el verbo que nosotros aquí tenemos entre paréntesis, play, fix, swim, dance y write, es nuestro verbo principal. A este verbo es del que nosotros le debemos agregar ing correctamente, apegándonos a las reglas que les acabé de explicar hace un momento. Entonces, vamos a comenzar a completar esta. ¿Qué viene después del sujeto cuando tenemos este tipo de oraciones? Después del sujeto tiene que venir el verbo be. ¿Sí? El verbo be va a asignarse de acuerdo al pronombre que nosotros tengamos. Como el pronombre de mi oración es I, la forma del verbo be es was. I was. Ahora el verbo principal es play. ¿Qué regla aplicaría? La regla de la Y. Como termina en Y, lo único que tenemos que hacer es agregar ing. Entonces, aquí la respuesta sería playing. I was playing soccer in the school. ¿Sí? I was playing soccer in the school. ¿Sí? Vamos a la segunda. You.
¿Cuál es la forma del verbo be en pasado para el you? Es you were. Ujú. Ahora tenemos el verbo fix. Como el verbo fix termina en X, lo mismo. Solo tenemos que agregar ing, que a mí me quedaría fixing. You were fixing the car. Fix. Fix es reparar, sí, arreglar. Perdón. La siguiente tenemos he. Lo mismo. Tenemos que colocar la forma del verbo to be, que sería he was swim. Swim, ¿a qué regla pertenece? Swim pertenece a la regla de los monosílabos que terminan en consonante, vocal, consonante. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que duplicar la última consonante. Entonces sería he was. Hasta aquí tengo mi verbo. Como la regla me dice duplicar, tendría que poner otra M. ¿Sí? He was swimming in the pool. Vamos al siguiente. Tenemos Carmen. Carmen es un sustantivo en singular. Con los sustantivos en singular, ¿qué debemos de hacer nosotros? Agregar el was. Entonces, Carmen was dance. ¿A qué regla pertenece? A la regla de la E. Como este verbo termina en E, debemos eliminar la E y agregar ing. Entonces, describo dance hasta la C y aquí agrego ing. Carmen was dancing salsa in the party. Ujú. Y vamos a la última, my friends. My friends es un sustantivo en plural. ¿Cuál es la forma del verbo to be para el sustantivo en plural? Were. My friends were. Y si se fijan, el verbo write aplica para la misma regla del verbo dance. Termina en E, eliminamos la E y tenemos que agregar ing. My friends were writing a new song. Entonces, de esa manera nosotros hemos revisado lo que es el pasado progresivo, oraciones afirmativas. Hemos revisado la estructura gramatical, hemos revisado las reglas para agregar ing y hemos trabajado con algunos ejemplos, ¿sí? Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanle en los comentarios y o pueden comunicarse directamente a mi correo electrónico que está dentro de la ficha pedagógica que se les envía. Entonces, por favor, completen la ficha en base a la información que se les ha brindado por esta sesión, ¿sí? Tengan muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.